Entonces, vamos a continuar. Vamos a continuar con este tema también, que está dentro del manejo de pacientes con enfermedades sistémicas, pero que también va en relación al manejo de pacientes con enfermedades oncológicas. ¿Ya? Para hacerlo bastante eh, rápido, fluido, entendible, lo he tratado de dividir y armar en este esquema. ¿Ya? Para manejo de pacientes con antecedente de cáncer o que están con el diagnóstico de algún tipo de cáncer, es importante tener en consideración en qué fase de su tratamiento está, ¿ya? Si, por ejemplo, nos hacemos la pregunta, le hacemos la pregunta al paciente, y si el paciente nos dice que ya terminó su tratamiento, está en la fase de que ya terminó su tratamiento, pues la segunda pregunta que nos vamos a hacer viene a ser, ¿cuál fue su tratamiento? ¿No? En algunos casos nos va a decir que solo fue cirugía, en algunos nos va a decir que solo fue quimioterapia, en algunos casos nos va a decir que fue solo radioterapia, y en algunos casos el paciente va a ser los tres, ¿no? Si le hicieron cirugía, recibió quimio, recibió radioterapia, ¿ya? Entonces, cuando el paciente solo recibió cirugía, ¿no? Nos hacemos la siguiente pregunta. Si finalizó la cicatrización de la herida, ¿no? Si ya finalizó su cicatrización de la herida, sí, podemos hacer el manejo sin ningún problema, ¿no? Podemos hacer cualquier procedimiento odontológico. Si el paciente nos dice que no, recién lleva días de haber sido intervenido, ¿no? Hay que evitar tratamientos invasivos, como cuáles extracciones dentales, ¿no? Cualquier otro tratamiento odontológico lo podemos hacer, pero tratamientos invasivos como las extracciones es mejor no realizarlas hasta que finalice la cicatrización, ¿ya? Obviamente, en algunos casos va a ser necesario también interconsultar al oncólogo, ¿ya? Si el paciente nos dice que ya terminó su tratamiento y recibió quimioterapia, entonces vamos a preguntarnos lo siguiente. ¿Cuándo terminó su tratamiento? Si terminó recientemente, ¿no? Un mes, 2 meses, 15 días, ¿no? Si terminó recientemente, hay que valorar el estado inmunológico. ¿Cómo? Un hemograma de repente, ¿ya? O de repente, aquí sí, solicitar una interconsulta al oncólogo para ver cómo está el estado inmunológico de este paciente, ¿ya? Y lo que podemos hacer es antibiótico-terapia agresiva, ¿no? Tratamiento completo con dosis máxima de los antibióticos que vayamos a usar, ¿no? Si el paciente lo requiere. Y eliminar focos infecciosos, ¿ya? Solamente eliminar focos que sean potencialmente infecciosos, ¿ya? Siempre y cuando tengamos la autorización de su oncólogo, ¿ya? Ahora, si el tratamiento terminó y ya es más de 3 meses, o sea, ese tratamiento ya terminó de 3 meses a más, entonces podemos hacer cualquier procedimiento sin ninguna alteración, ¿ya? ¿Qué otra cosa? ¿Qué otro tratamiento pude haber recibido? Radioterapia, ¿no? Le preguntamos al paciente si ya recibió tratamiento, no sé, ya terminé mi tratamiento, tuve cáncer de eh, colon, ¿no? Ya recibí radioterapia, ¿ya terminó? Sí. Entonces, la siguiente pregunta, ¿qué recibió radioterapia? ¿Ya terminó? Sí. Entonces, aquí hay que preguntar, ¿cuál fue la zona irradiada? ¿No? Si la zona irradiada, ¿no? Fue distante a la cabeza y el cuello, fue del tórax más abajo, se puede hacer el tratamiento sin ningún problema, ¿ya? Pero si la radioterapia, la radiación que recibió fue en la cabeza y el cuello y fue reciente, primero hay que contactar con su oncólogo, ¿ya? Y si ese, y si esa, y preguntarnos si es necesario realizar el procedimiento. Pero si esa radioterapia fue en cabeza y cuello y más de un año, siempre hay que procurar hacer tratamientos conservadores, evitar tratamientos invasivos, ¿ya? Ya sea reciente, ya sea más de un año, siempre hay que evitar tratamientos invasivos cuando ha recibido radioterapia en la zona de la cabeza y el cuello, ¿ya? Aquí me van a preguntar, ¿y qué podemos hacer, doctora? Por ejemplo, si un paciente viene a la consulta, nos dice que tiene dolor eh, en un diente, ¿no? Un premolar inferior, por ejemplo, ¿no? Un premolar inferior que tiene amplia destrucción coronaria, se ve la pulpa expuesta, ¿no? Eh, de repente, no sé, mm, el pronóstico de ese diente es malo, ¿no? Entonces, en este caso, por ejemplo, lo que podemos hacer es hacer la exéresis pulpar,
hacerle el tratamiento de conductos, ¿no? Una endodoncia, procurando de siempre trabajar dentro del conducto, no fuera del conducto, solo dentro del conducto. Trabajar, instrumentar todo, obturamos, si queremos le hacemos un perno, no sé, y si ese diente, por ejemplo, ya no nos sirve ni como pilar, lo dejamos como un remanente con endodoncia, como perno tapa, ¿no? Le hacemos un perno y una tapa, y sobre eso se puede hacer una sobredentadura, ¿no? Una prótesis total, una prótesis parcial, ¿no? Pero así nos evitamos sacar ese diente, ¿no? A eso me refiero con tratamientos conservadores y evitar tratamientos invasivos. En todos los pacientes que hayan recibido radioterapia en la zona de la cabeza y el cuello, evitémonos realizar procedimientos quirúrgicos, ¿ya? Así sea un diente que tenga, no nos va a servir para nada, mejor mantengámoslo mientras no esté produciendo una infección, ¿no? ¿Por qué? Porque si realizamos un tratamiento invasivo, vamos a generar una secuela o una enfermedad que se llama una osteoradionecrosis, ¿ya? Se va a producir una osteoradionecrosis, ¿ya? ¿Qué quiere decir? Que esa herida no va a cicatrizar, ¿ya? Como ha recibido tanta radiación, porque cuando reciben radioterapia, reciben altas dosis de radiación, toda la vascularidad de toda la zona irradiada está comprometida. ¿Qué quiere decir? Que esos huesos están avasculares. Y si nosotros sacamos el diente, exponemos el hueso a medios bucales, al medio bucal, que es un medio que tiene bacterias, esa herida nunca va a cicatrizar. Se va a infectar, vamos a querer limpiar, hacer un coágulo de repente, ni siquiera va a sangrar en algunos casos, ¿no? Va a ser alveolitis, no va a sanar, pasado un mes, pasado 2 semanas, se va a hacer más grande el defecto, el hueso se va a comprometer más y vamos a terminar por perjudicar al paciente, ¿no? En mi caso, por ejemplo, nos ha llegado al hospital, ¿no? Casos de pacientes que han, sí, era un diente, de repente un remanente le han sacado y de ahí toda la sínfisis estaba necrosada, todo ese hueso de la sínfisis necrosada, ¿no? Entonces, eh, si nosotros pudiéramos de repente cortar ese hueso, ¿no? Resecar, hacer una resección, quitar todo ese bloque, vamos a seguir produciendo una herida quirúrgica que van a estar comprometidas también y va a ser más. Cada vez pasa un año, 2 años, va a requerir retirar hasta el hueso completo, ¿no? Es una enfermedad difícil de tratar. ¿Por qué? Porque toda la zona está comprometida. Incluso la piel, si ustedes ven a un paciente que ha sido irradiado, es una piel acartonada, dura, fibrosa, ¿ya? Porque ha recibido altas dosis de radiación. Entonces ahí hay compromiso de la vascularidad. Entonces, por eso se recomienda no realizar ningún tratamiento invasivo en pacientes irradiados en la zona de la cabeza y el cuello, ¿ya? El siguiente grupo de pacientes es cuando le preguntamos al paciente y el paciente está actualmente en tratamiento, ¿no? El paciente ahorita está recibiendo tratamiento para su cáncer, ¿no? Y muchas veces es el oncólogo que nos manda las interconsultas cuando recién está en tratamiento, ¿no? Entonces aquí, igual, nos vamos a preguntar cuál está haciendo su tratamiento. Si es en cirugía, ¿no? Muchas veces el oncólogo, así te manda interconsulta, ¿sabe qué? Necesito al odontólogo que ingrese a sala de operaciones para que pueda tratar a mi paciente, ¿no? He visto que tiene dientes rotos, ¿no? Entonces, cuando está, pues, el paciente recibiendo cirugía, ¿no? Aquí nosotros hay que entrar y eliminar todos los focos potencialmente infecciosos, ¿ya? Remanentes, dientes con mal pronóstico, por ejemplo, por ahí hay algunas molares que tienen una caries con un amplio compromiso, con compromiso pulpar, pero de repente por ahí hay exposición, que la caries está llegando un poco a la raíz. Este diente de repente lo puedo salvar con endodoncia, le hago un perno, pero de repente va a filtrar por la raíz. No. Si es un posible foco infeccioso, lo saco, mejor. Prefiero hacer la extracción, ¿ya? De todos los focos posibles. Si el paciente está recibiendo también quimioterapia, también lo podemos eliminar los focos potencialmente infecciosos y más si es que recién ha iniciado, ¿no? Si recién está iniciando su quimioterapia, también eliminar los focos potencialmente infecciosos siempre con autorización del oncólogo, ¿ya? Y es más, si esos focos infecciosos están produciendo en el momento algún tipo de infección, es mejor sacarlos ahí, ¿ya?
Y por A o B, si tiene algún otro tratamiento de conductos, o no sé, ¿no? Eh, hay que posponerlo, ¿no? Todo tratamiento electivo hay que posponerlo para después de que termine la quimioterapia, ¿ya? Si el paciente actualmente está recibiendo radioterapia, solo podemos realizar tratamiento no quirúrgico, ¿ya? Nos podemos, por ejemplo, es un paciente que tiene una infección crónica de repente, ¿no? Que se ha reagudizado, hay que usar antibiótico terapia agresiva, ¿no? Pero no podemos hacer tratamientos quirúrgicos, ¿ya? En estos pacientes hay que indicarles siempre que estén usando sus antisépticos orales, ¿no? Para evitar que aumente la carga bacteriana. Por acá me preguntan, mira, doctora, referente a la antibiótico-terapia agresiva, ¿esta se refiere a usar los antibióticos de la segunda línea? No necesariamente. Con antibiótico-terapia agresiva se refiere a dar el tratamiento completo. No le podemos dar por 5 días, sino por 7 días. Si, por ejemplo, estamos usando algún tipo de penicilina y su dosis máxima es por kilogramo de peso 25 miligramos por kilogramo de peso, y eso nos alcanza dividida en 4 dosis cada 6 horas o cada 8 horas, darle la dosis máxima y el tiempo mínimo que puede ser los 7 días, ¿no? O si requiere 10 días, 10 días, ¿ya? Ahora, si vemos que es una infección odontogénica moderada, entonces ya no nos vamos a nuestro antibiótico de primera línea, sino a nuestro antibiótico de segunda línea, tomando las mismas características. Por ejemplo, la clindamicina. Clindamicina de 300 miligramos cada 6 horas, por lo general es cada 8 horas, ¿no? Pero su dosis máxima es cada 6 horas por 7 días. A eso se refiere una antibiótico terapia agresiva. ¿Qué otro puede ser como antibiótico terapia agresiva? Las vías de administración, ¿no? La vía de administración. Si requiere endovenoso, endovenoso. Si requiere intramuscular, intramuscular, ¿no? A eso, ¿ya? Y lógicamente evaluando, viendo cuál es el diagnóstico del paciente también. Y el siguiente grupo de pacientes, que es el grupo más adecuado de manejar, o sea, ese sería el grupo ideal para nosotros de manejar, es cuando el paciente está en preparación para recibir el tratamiento. Este es el mejor momento para actuar. Cuando el paciente está diagnosticado con cáncer, ¿no? Y el oncólogo está mandando interconsulta al odontólogo, al dermatólogo, manda interconsulta a todos. ¿Para qué? Para que puedan eliminar focos infecciosos que pueda tener el paciente antes de que inicie su tratamiento. Este es el mejor momento donde podemos actuar. Porque ya sea que el paciente va a recibir cirugía, ya sea que el paciente su tratamiento va a ser con quimioterapia, ya sea que el paciente va a recibir radioterapia, cualquiera de estos tres es el mejor escenario en el que podemos actuar. ¿Ya? Porque nos va a prevenir la necesidad, ¿no? De hacer tratamientos en situaciones complicadas. ¿Ya? Entonces, este es el mejor momento para poder actuar. ¿Qué podemos hacer? Tratamientos necesarios para erradicar focos de infección presente, ¿no? Por ahí que tenga abscesos periapicales crónicos, fístulas crónicas. Tenemos que extraer esos dientes, dejar ese hueso bien regularizado, que no haya ninguna espícula. Si por A o B se me fracturó una tabla durante la extracción, tengo que, no me hago la vista gorda y lo suturo, no. Saco la tabla, no me importa ya, no debió suceder, pero saco la parte fracturada de la tabla, limo ese huesito, ese reborde va a quedar de repente ¿cómo se le puede? Con una irregularidad, pero no importa, con tal que los bordes estén bien regularizados, no me generen después una perforación de la mucosa y el hueso expuesto, todo lo dejo bien regularizado, ¿no? Con nuestra lima para hueso, bien redondeados los bordes, suturo, todo ok. ¿Qué también puedo hacer? Tratamientos odontológicos quirúrgicos preventivos, ¿no? Si por A o B, como decía, veo que un diente probablemente, salvándose la endodoncia, tiene un 50% de ir bien y un 50% de ir mal, mejor prefiero hacer la extracción. Si veo que, en cambio, si veo que es un diente que evidentemente tiene buen pronóstico con un tratamiento de conductos, le empiezo, ¿no? Le hago la apertura, le hago el tratamiento de conductos, lo termino todo, ok, ¿no? O sea, todos los tratamientos quirúrgicos preventivos que se puedan hacer se realizan en este momento, ¿ya?
Ya, por aquí ya. Entonces, esto viene a ser el manejo de los pacientes oncológicos, ¿ya? Hagan las preguntas que consideren necesario, doctores. Justo acá me acaban de preguntarse, doctora, ¿los pacientes que sufren el riesgo de osteoradionecrosis son los que reciben radioterapia en cabeza y cuello o en cualquier parte del cuerpo? Cuando hablamos del diagnóstico de osteoradionecrosis, estamos en nuestro campo, es la osteoradionecrosis de los maxilares, ¿ya? En nuestro campo de acción, ¿no? Sería osteoradionecrosis de los maxilares, tanto maxilar, mandíbula, que es lo que vamos a, a- a hacer nuestro campo de acción, ¿no? Entonces, si los pacientes han recibido radioterapia en la cabeza y el cuello y vamos a trabajar en los maxilares, tiene el riesgo de osteoradionecrosis. Ahora, si por ejemplo, ¿no? Existiera un paciente que tuvo un osteosarcoma de tibia, peroné o de fémur, ¿no? Un osteosarcoma y ha tenido que recibir radioterapia, ¿no? Muy aparte de la quimio, muy aparte de la cirugía, ha tenido que recibir radioterapia y por A o B necesita un tratamiento en el cual, o no sé, ¿no? Que ocurra una fractura patológica, no sé, algo que haga la exposición del hueso hacia el medio exterior, ese también va a tener riesgo de sufrir osteoradionegrosis de esa zona del cuerpo, ¿no? Pero ahora, ¿por qué es más frecuente? Pero no es muy frecuente eso, pues, pero ¿por qué es más frecuente la osteoradionecrosis de los maxilares? Porque la boca es un medio contaminado. Hay millones de bacterias, millones de microorganismos. Entonces, y es más fácil la exposición. Mira, por medio de una extracción, una simple extracción, entre comillas, ingresan los microorganismos al hueso y se desencadena toda esta enfermedad. Es más común y es porque está más propenso, ¿ya? ¿Por qué más? Muchas veces los pacientes no tienen buena higiene, están, saben que han recibido radioterapia en la cabeza y cuello, nunca les han informado que deben ir al odontólogo de manera preventiva, por lo menos cada 4 meses, cada 6 meses, para hacer su profilaxis, su destartraje, y vienen a la consulta con movilidad. Ya ese diente con movilidad ya tiene contaminación de ese hueso. Si nosotros le sacamos el diente con movilidad, decimos, está fácil, lo sacamos, ya desencadenamos toda la enfermedad, lo exacerbamos, ¿no? Entonces, es importante por eso, obviamente, si vamos a hacer una extracción de un diente que ha recibido radioterapia, pero la radioterapia fue en otra zona, fue eh, mm, en el pie, el tórax, algo, fuera de la cabeza y el cuello, normal, a ellos sí les podemos hacer el tratamiento, ¿no? Pero de preferencia no invasivos, ¿ya? Por acá me preguntan si el tratamiento completo es de 7 o de 10 días. No, el tratamiento completo es de 7. Ese es el tratamiento completo. Si nosotros vemos que hay resistencia todavía de la infección, vemos de que es apropiado, podemos extendernos hasta los 10 días. Solamente, o sea, se extiende hasta los 10 días solo si se cree necesario, nada más. ¿Alguna otra pregunta, doctores? Por eso es importante, pues, la comunicación del médico odontólogo con el paciente. A los pacientitos siempre hay que informarles que, más si son pacientes que han recibido radioterapia en la zona de la cabeza y el cuello, sí o sí orientarles que tienen que tener la boca, pero súper, súper bien, súper sana, ¿ya? Y eso involucra tener controles periódicos cada 4. Si es un paciente con riesgo alto, ¿no? Formador de placa bastante alto, cada 4 meses, cada 3 meses, tiene que venir al odontólogo, pero muchas veces no nos llegan esos pacientes, pues nos llegan ya cuando ya están hecho todo un desastre. ¿Y de quién es la responsabilidad? La responsabilidad es del médico, pues el médico que está viendo, del oncólogo que está viendo a su paciente que va a recibir radioterapia de cabeza y cuello, tiene que decirle, ve al odontólogo. Si vino a su cita, ¿ya fuiste al odontólogo? No, ve al odontólogo. Porque hay veces el paciente se preocupa, lógico, no es para cualquier paciente, se preocupa por su enfermedad, ¿no? Tengo un cáncer, un linfangioma, qué sé yo, un osteosarcoma que involucra en la órbita, qué sé yo, ¿no? Está más preocupado por su ojo que por su boca, pero igual se le tiene que concientizar que, que también puede ser perjudicial, porque créanme que hay pacientes con mucha morbilidad que se les ha tenido que sacar, que primero iniciamos, ¿no? Con una resección del alveolo, ¿no? De un sector, luego
ya tuvimos que irnos a resecar todo y basal mandibular, ¿no? Y que al final terminaron sacándose toda la mandíbula. Y es más, pudiéramos de repente ya, se saca toda la mandíbula, se coloca una prótesis, se coloca la prótesis, se expone la prótesis, o sea, se abre la herida, porque no cicatriza, todas las mucosas, todas están pésimas. Por eso a veces, en algunos casos nos ha llegado pacientes así, que preferimos que esté con su exposición ósea controlada, de repente que usa sus antibióticos, a querer tocarlos, ¿no? A querer hacer alguna intervención. ¿Ya? Así es, doctores. Entonces vamos a pasar al siguiente tema. Ya. Ahora vamos a ver el tema de los defectos bucomaxilofaciales. Creo que este es el último tema ya. Ahí. Entonces aquí, dentro de algunos defectos, vamos a considerarlo también a las alteraciones de la erupción dentaria, ¿ya? Dentro de las alteraciones de la erupción dentaria, pues es importante recalcar y aprendernos cuáles son los términos que se pueden usar y por qué se producen, ¿no? Por ejemplo, cuando hablamos de diente impactado, ¿no? Diente impactado, diente semi-impactado, algunos dicen, ¿no? Entonces se habla de una impactación dentaria cuando existe una barrera física o una mala posición del diente, ¿no? Cuando vemos que radiológicamente el diente está pues en una posición horizontal, ¿ya? Cuando vemos de que, no sé, no hay espacio para que pueda erupcionar un diente, una barrera física, ¿no? Entonces, estamos hablando de una impactación, ¿ya? ¿Qué otra cosa? Vemos cuando dientes retenidos, ¿no? Cuando se dice diente retenido, cuando o bien existe una retención primaria o una retención secundaria. ¿Y cuál es la diferencia? Nos dice, una retención primaria va a ser aquella que, en la cual, ¿no? Tanto clínica o radiográficamente vayamos a ver que no se puede identificar la causa, ¿no? No se puede identificar la causa. ¿Por qué ese diente no está erupcionando, ¿no? O por qué se interrumpió la erupción dentaria, ¿no? Y el diente no está en boca, ¿ya? Entonces vemos, el diente no está en boca y no se puede ni clínica ni radiográficamente, vemos que no identificamos por qué se ha interrumpido la erupción dentaria. Entonces, en ese caso estamos hablando de una retención primaria. Y otro es cuando, y la retención secundaria es cuando ya el diente se encuentra en boca, o sea, sí ha llegado a erupcionar, ¿no? Pero no ha completado su erupción, ¿no? No completó su erupción, o sea, no alcanzó el plano oclusal y tampoco vemos, no sabemos la causa, ¿no? Entonces, pero sí, el diente está en boca, pero no alcanzó a completar su erupción. Entonces, en ese caso estamos hablando de una retención secundaria, ¿no? Y luego dice, ¿y diente incluido? ¿A qué se refiere un diente incluido? Un diente incluido se refiere a que un diente que permanece dentro del hueso, ¿ya? Una inclusión dentaria es aquel diente que permanece dentro del hueso, ya sea por una mala posición, ya sea por una barrera física o ya sea porque no se identificó alguna causa, pero está dentro del huesito, se llama una inclusión dentaria, ¿ya? Y dentro de la inclusión dentaria tenemos dos términos, que es la inclusión ectópica y la inclusión heterotópica, ¿no? La inclusión ectópica es cuando el diente está en una posición anómala, pero cerca de su lugar de erupción. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, está mesioangulado, ¿no? Una tercera molar mesioangulada, eh, pero está a distal de la segunda molar, ¿no? Está cerca de su lugar de erupción. Y una inclusión heterotópica, en algunos casos, por ejemplo, está en una posición anómala, lejos de su localización habitual. Por ejemplo, hay casos en los que hemos encontrado terceros molares en posición invertida que están a nivel de la rama mandibular, ya cerca a la región subcondilar, por ahí hemos encontrado a los terceros molares a veces. Entonces, a ese se denomina una inclusión heterotópica. ¿Por qué? Porque está lejos de su lugar de erupción. También al hablar de alteraciones o defectos bucales, vamos a hablar también de los dientes supernumerarios, ¿no? Son dientes que se han formado durante la odontogénesis, se han formado folículos dentales extras, ¿no? Entonces a ellos se les denomina dientes supernumerarios, ¿no? De los 32 dientes que tiene un adulto, algunos forman más dientes, ¿no? Entonces a eso se les denomina dientes supernumerarios. ¿Cuál es la frecuencia de aparición de los dientes supernumerarios? ¿Cuál es el más frecuente? Es el mesiodens, ¿ya? El mesiodens, o también denominado incisivos centrales superiores. O sea, tienen la forma de un incisivo central superior
y aparecen por lo general entre los incisivos centrales superiores permanentes, ¿ya? Entre o a veces por palatino, ¿ya? Y tienen una frecuencia de aparición de hasta un 50%, ¿ya? Más de la mitad son de los dientes supernumerarios son mesiodentes. Otro, tenemos los cuartos molares o distomolares superiores, ¿ya? Que aparecen detrás, ¿no? Detrás del tercer molar tiene un molar más. A eso se le llama cuartos molares o distomolares. Estos tienen una frecuencia de aparición de hasta un 25%, ¿ya? ¿Qué más tenemos? Los paramolares superiores, ¿no? Ya sea por delante del primer molar, por delante del segundo molar superior, y este diente tiene la forma de un molar, se denominan los paramolares superiores. A diferencia de los distomolares, que son los cuartos molares, ¿no? Que aparecen por detrás del tercer molar. Después, ¿quién más le sigue? Los premolares inferiores, ¿ya? Los premolares inferiores tienen una frecuencia de aparición de un 3%. Los incisivos laterales superiores tienen una aparición de una frecuencia de un 2%. También los cuartos molares o distomolares inferiores, ¿no? Que aparecen por detrás del tercer molar inferior, tienen una frecuencia de aparición de 1%, los incisivos centrales inferiores, ¿no? Y luego ya vienen los menos frecuentes, por ejemplo, los premolares superiores, los caninos superiores, los caninos inferiores, los incisivos laterales inferiores que están al final. Ya todos estos tienen una frecuencia de aparición mínima, ¿ya? Entonces, esta viene a ser pues la frecuencia de aparición de estos dientes superiores, de estos dientes supernumerarios. Luego, cuando hablamos pues de defectos bucomaxilofaciales, vamos a hablar de las fisuras faciales o también denominadas disostosis, ¿ya? Entonces, primero vamos a hablar de las fisuras orofaciales. Dentro de una fisura orofacial bastante conocida por nosotros, viene a ser nuestros pacientes con FLAP, ¿no? Con fisura labio-alveolo-palatina, ¿no? Entonces, sabemos que los labios, la nariz y el paladar, ¿no? Se van a formar entre la quinta y la 10ª semana de vida intrauterina, ¿no? Se van a formar los procesos nasales, frontales, los procesos palatinos, ¿no? Para que puedan formarse bien los labios, la nariz y el paladar, ¿ya? Entonces, ¿qué sucede? Que existe una alteración, ¿no? Ya puede ser genética, puede ser influenciada por algún factor ambiental. La causa todavía no está bien determinada, es multifactorial, ¿no? En la cual se va a dar interrupción o una alteración al momento de la formación de estos procesos, ¿no? Por ejemplo, para formar el paladar se tienen que fusionar ambas placas palatinas, ¿no? Entonces, existe alguna alteración que impide que se forme esto, ¿no? Que impide que se selle esto, que se forme, entonces quedan separadas y pueden producirse las fisuras palatinas, ¿no? Cuando se puedan a fusionar los procesos nasales con los procesos labiales también igual, no llegan a fusionarse y llegan a producir las fisuras labiales, ¿no? Entonces, una fisura labio-alveolo-palatina puede ser solamente, perdón, puede ser solamente fisura labial, ¿no? En el cual está comprometido solamente el tejido blando, el labio, ¿no? Puede ser labio y alveolo, ¿no? Cuando está producida una fisura del labio y la fisura alveolar, ¿no? O puede ser una fisura labio-alveolo-palatina, ¿no? Y esta puede ser unilateral o puede ser bilateral. Miren por acá, por ejemplo, mira, toda la premaxila no se ha formado, ¿no? Porque una vez que se fusionan los procesos o las placas palatinas, luego se fusiona el proceso nasal labial para formar la premaxila. Pero en este caso hubo una alteración que no se formó la premaxila. Entonces, eh, se produce la alteración de una fisura labial alveolo-palatina bilateral. Existen fisuras aisladas de paladar también, ¿no? Y fisuras palatinas, ¿no? Y las completas que vienen a ser fisura, labio, alveolo, palatino, y muchas veces hasta la úvula se van las fisuras, ¿ve? Produciendo una úvula hasta bífida, ¿ya? Y así como pueden ser unilaterales, pueden ser bilaterales. En este caso, pues los tratamientos el paciente recibe cirugías, ¿no? Muchas veces desde los 6, 7 meses de nacido para cerrar primero la fisura labial, reconstruir el labio, luego después al año y medio para reconstruir el alveolo, ¿no? O para cerrar el paladar, perdón, la orofaringe, y luego a partir de los 6, 7 años, de acuerdo a la evaluación del paciente, para reconstruir la premaxila si fuera necesario, ¿ya?
Entonces, y aquí, pues para tratar esto, entra un sinnúmero de especialistas, ¿no? Y dentro de este equipo sí está, pues, los odontólogos, por ejemplo, el odontopediatra entra el ortodoncista, entra el cirujano bucomaxilofacial, ¿ya? Muy aparte que también, ¿quién más, qué otros profesionales para tratar a estos pacientes? El cirujano plástico, el otorrino, ¿quién más puede entrar? Puede entrar el cirujano, perdón, el fonoaudiólogo, el profesional de terapia, ¿no? Terapia de lenguaje, todos ellos para darle al paciente un tratamiento adecuado multidisciplinario, ¿ya? Así como existen las fisuras labio-alveolo-palatinas, existen otras fisuras faciales, sobre todo, ¿no? En la cual, pues aquí vamos a ver la clasificación de Tessier, ¿no? En el cual van a ver algunas anomalías craneofaciales, en el cual, pues, se pueden producir, perdón, fisuras, ¿no? Faciales, por ejemplo, en la fisura nasal, aquí una fisura frontal con las fisuras nasales, ¿no? O alteración de acuerdo a la formación de diferentes procesos frontales que se dan, estas alteraciones se dan en la formación de vida intrauterina, ¿no? Y luego vamos a ver lo que son las disostosis, ¿no? Las disostosis quiere decir que no se ha formado eh, adecuadamente un tejido, ¿no? Por ejemplo, dentro de ellos vamos a ver a la microsomía hemifacial. Perdón, vamos a borrar. La microsomía hemifacial, ¿ya? Entonces, esta microsomía hemifacial quiere decir que el tejido de un lado de la cara no se ha desarrollado completamente, por lo cual produce al paciente asimetrías faciales y de acuerdo al grado van a ser bastante marcadas, ¿no? Estas son lesiones derivadas del primer y segundo arco braquial también que se da en la formación de embriología, ¿no? Del embrión, en la formación del embrión en, en la etapa intrauterina, ¿ya? Entonces, la microsomía hemifacial puede ir desde un M0, ¿no? En la cual la simetría es leve, ¿no? No se ha desarrollado completamente, pero no es mucha la diferencia, ¿no? Puede ir desde un M0 a un M1, ya un poco más marcado, a un M2A, ya más marcado, a un M3, que ya en un M2B, cuando ya tiene mayor alteración también, no solo de tejido blando, sino de tejido óseo, y a una alteración M3 que es bastante severa, donde está comprometido tejido óseo y tejido blando bastante comprometido, ¿no? Y son estos casos, ¿no? Por ejemplo, aquí vamos a ver eh, una imagen de pacientes, de una imagen representativa y una imagen de una paciente que vean característicamente cómo está formado. Y toda la microsomía hemifacial es completa, mira, vean, va desde la frente, miran cómo está formado el oído y todo el contorno mandibular, ¿no? Entonces, tanto esto, lo que se ve por fuera, también se ve pues en la alteración ósea que va a tener este paciente, ¿ya? ¿Cuál es el tratamiento en estos pacientes? Bueno, la parte del tejido blando, por ejemplo, de la oreja, una cirugía plástica de oído, una otoplastía puede ser, en el caso de nosotros, por ejemplo, entramos ahí para corregir el maxilar, la mandíbula, para ayudarla a crecer con distracción osteogénica, ¿ya? Hacemos distracción osteogénica, siempre en cuando también son diagnosticados a tiempo, ¿no? Otra disostosis, en donde también encontramos disostosis maxilofacial, es en el síndrome de Goldenhar, ¿ya? ¿Qué es el síndrome de Goldenhar? El síndrome de Goldenhar viene a ser un síndrome facio auriculoventricular. ¿Qué quiere decir? Está comprometida la cara y el corazón, tanto las aurículas como los ventrículos, ¿ya? ¿Qué va a tener? Microtia, ¿no? Vamos a ver cómo el paciente va a tener oído pequeño, no se ha desarrollado, disostosis otomandibular, nuevamente no hubo alteración de crecimiento tanto de los huesos del oído y de la mandíbula, ¿no? Hipoplasia mandibular, mandíbula pequeña, malformaciones vertebrales y a diferencia de la eh, microsomía hemifacial, el síndrome de Goldenhar es bilateral, mientras que en la microsomía hemifacial es unilateral, ¿no? Un lado de la cara no se ha desarrollado, mientras que en el síndrome de Goldenhar es bilateral.
También tenemos de esta manera el síndrome de Treacher-Collins, ¿no? Que viene a ser igualmente una disostosis mandíbulo-facial, ¿no? Alteración del crecimiento de la mandíbula y de los huesos de la cara. Es una anomalía simétrica y bilateral, ¿no? O sea, se presenta en ambos lados de la cara. A diferencia de los otros síndromes, este síndrome de Treacher-Collins presenta hendiduras palpebrales que van a tener una apariencia antimongolianas, ¿no? Y vamos a ver los colobomas del párpado inferior, ¿no? ¿Ve? Van como unas fisuras en el párpado inferior, esas fisuras, a eso se le llama colobomas. Hipoplasia del hueso malar, que quiere decir no se ha formado bien, vamos a ver como una cara hundidita, ¿ve? Entonces a eso se le denomina una hipoplasia malar. No se forma, hay una malformación del pabellón auricular, no se llega a formar bien, ¿vean? La anomalía de la inserción pilosa, o sea, la inserción de la línea del cabello, hay anomalías, ¿no? Algunos no tienen cabello, o muy poco, o alguna su inserción es muy alta, ¿ya? También, pues, al tener estos colobomas, hay ausencia de pestañas en el tercio medial del párpado inferior, ¿ya? No hay pestañas. Ese viene a ser el síndrome de Treacher-Collins. También tenemos, pues, otro síndrome que es la secuencia de Pierre-Robin, ¿ya? La secuencia de Pierre-Robin viene a ser que también nos presenta una disostosis a nivel de la mandíbula, una micrognatia, mandíbula pequeña. Todos los huesos están bien, pero la mandíbula está pequeña, ¿ya? Lo que hace, al estar la mandíbula pequeña, hace que la lengua se vaya para atrás y para arriba, da la apariencia de una glossoptosis, ¿no? Como si tuviera la lengua salida, ¿ya? Entonces, ¿por qué? Porque la mandíbula es pequeña. Entonces, estos dos, la micrognatia y la glossoptosis, como les dije, la lengua se va hacia atrás y obstruye la vía aérea. Entonces, por eso existe obstrucción respiratoria. Y estos pacientes, por eso desde bebitos, si no actuamos a tiempo, si no se les diagnostica a tiempo, eh, pueden fallecer por obstrucción respiratoria, ¿ya? O bien estos pacientes están intubados, ¿no? Para que puedan recibir respiración asistida. Como les dije también, tienen hipoplasia mandibular. Y lo que hacemos, por ejemplo, nosotros después de, cuando el paciente ya pueda recibir una cirugía, 1 año y medio, 2 años, lo que se puede hacer es la distracción osteogénica asistida. ¿Ya? El paciente como estaba con una cánula para que pueda respirar, ¿no? Lo que se le hace quirúrgicamente, se le coloca unos distractores, esto tiene una llave, ¿no? Que cada día, por el lapso, de acuerdo al plan de tratamiento, pues son 1 semana, 2 semanas, 3 semanas, se va abriendo, ¿no? Entonces, esto hace que el hueso crezca y se vaya hacia adelante. Y miren, y se desarrolla. Y vean, miren cómo se corrige, ¿no? Esto es en la parte facial, ya hablando del síndrome de Pierre-Robin, pero de la parte facial. Y también otras alteraciones o defectos bucomaxilofaciales vienen a ser las craniosinostosis. Ya, dentro de las craniosinostosis, vamos a ver un poquito. ¿Qué es la craniosinostosis? Viene a ser el cierre prematuro de una o más suturas craneales, ¿no? Sabemos que nosotros al nacer tenemos que tener en nuestra cabeza, el cráneo, para que pueda pasar por el canal del parto, es blando, se tiene que deformar, ¿no? Gracias a qué? A que todas sus suturas, todas las suturas están abiertas, ¿no? Y estas se tienen que ir cerrando eh, secuencialmente a medida que el paciente crece, ¿no? Que el niño crece. Entonces, si estas suturas se cierran de manera prematura, van a producir algunas alteraciones, algunas alteraciones del cráneo visuales, se podría decir, ¿no? Por ejemplo, tenemos en el caso de lo vamos a dividir en no sindrómicas y en las sindrómicas, ¿ya? Dentro de las no sindrómicas, vamos a tener la escafocefalia, la trigonocefalia, la plagiocefalia, la oxicefalia, la braquicefalia, ¿no? Y aquí vamos a ver, ¿no? Por ejemplo, la escafocefalia. ¿Qué sucede en la escafocefalia? Es que se cierra de manera prematura la sutura sagital, ¿no? La que une los huesos parietales, se cierra de manera prematura, lo cual produce un cráneo de manera alargada, ¿ya? Luego tenemos, por ejemplo, la trigonocefalia. La trigonocefalia, cuando se cierra la sutura meptópica o la sutura frontal, ¿no? Este se cierra de manera prematura, lo que produce es
un cráneo en la parte de adelante en forma de punta, de forma de triángulo. Por eso se le llama un trígono, la trigonocefalia. ¿Ya? Ahora, también tenemos lo que es la braquicefalia. ¿Qué sucede en la braquicefalia? Es cuando toda la sutura coronal, ¿no? La sutura coronal, la que une el hueso frontal con los parietales, se cierra de manera prematura, lo cual nos da como resultado un cráneo más achatado, ancho y achatado, ¿no? A esto se le llama una braquicefalia, ¿ya? Y luego tenemos una plagiocefalia. La plagiocefalia sucede cuando un lado de la corona, de la sutura coronal se ha cerrado, ¿no? ¿No? Se ha cerrado de manera prematura, por ejemplo, en este caso el del lado derecho, lo cual nos va a dar la forma de un cráneo asimétrico, de un lado más pequeño y un lado más grande, ¿no? Aquí ha ocurrido que se ha cerrado la sutura coronal unilateral de manera prematura. ¿Ya? Y dentro de las craniosinostosis que sean sindrómicas, vamos a tener primero lo que es el síndrome de Cruzón, ¿no? El síndrome de Cruzón vamos a tener que nos va a dar una sinostosis craneofacial, ¿ya? Se han cerrado suturas, por ejemplo, en este caso se ha cerrado la sutura coronal de manera bilateral, por lo cual nos produce una braquicefalia, ¿ya? ¿Qué más, no? Nos da también una característica de estos pacientes, la nariz en gancho. Vean, ¿ven cómo está la naricita? A este se le denomina este signo, la nariz en gancho. Que existe además una hipoplasia maxilar, que quiere decir que el malar no se ha desarrollado, por eso tiene una cara achatada. También tenemos lo que es el hipertelorismo, ¿no? La distancia intercantal está bastante aumentada, ¿no? Entre ojo y ojo hay mucha distancia. A ese se le llama hipertelorismo, ¿no? Y por ende también exoftalmos, que los ojos están ojos salidos, ojos saltones, a eso se le llama exoftalmos. Todas estas son características del síndrome de Cruzón, en la que qué ha ocurrido, o qué ocurre, eh, que se cierra la sutura coronal de manera prematura. Luego tenemos el síndrome de Apert, ¿ya? Otra craneosinostosis sindrómica viene a ser el síndrome de Apert, en el cual va a haber una acrocefalosindactilia, ¿no? ¿Por qué lleva este nombre? Porque hay alteraciones a nivel eh, de la cabeza y también de los dedos de la mano y a veces del pie también, ¿ya? Que ahí no hay adecuada formación de los dedos, ¿ya? Existe también una braquicefalia que ha pasado, que se ha cerrado prematuramente la sutura coronal de manera bilateral. Hay sindactilia, no hay dedos en los pies y en las manos. O si se han formado son eh, de manera inadecuada, ¿no? La atresia de las coanas, ¿no? Y hipoplasia orbitaria, ¿no? Que no se ha formado muy bien los huesos que conforman la órbita, por lo tanto, lo que nos produce también son unos exoftalmos, ¿no? Que los ojos estén saltones. ¿Ya? Ese viene a ser el síndrome de Apert. Y bueno, con esto hemos terminado la sesión de hoy. No sé si tienen alguna otra pregunta de los temas que hemos tocado. A ver, por acá me están haciendo una pregunta. Un ratito, déjenme. Ay, no sé qué pasó. Un ratito voy a... mm, espérenme. Descartar. Y ahora sí, ¿dónde está el Zoom? Ay, ay, ay. Presentar la pantalla. Esto. Ya. Recuerden, de todos los temas pueden hacer en esta parte las preguntas, ¿ya? Ya, por acá me pregunta. Primero, dice, doctora, las personas con este síndrome de TC, no sé a qué se refiere, cráneo sinostosis de repente, a nivel cerebral tienen buen funcionamiento, son personas neurotipo. Muchas veces los pacientes, por ejemplo, con síndrome de Cruzón o las alteraciones con cráneo sinostosis no sindrómicas,
no tienen alguna alteración cerebral, se les podría decir. Solamente es la malformación del hueso, ¿no? O sea, que se ha producido la sutura, el cierre prematuro de las suturas, pero no hay alteración cerebral, ¿no? Ahora, por ejemplo, en el paciente síndrome de Cruzón son pacientes totalmente con una función cerebral adecuada, ¿no? No tiene ninguna discapacidad, ¿no? Muy aparte, de repente podría tener alguna discapacidad visual, así, pero alguna alteración del desarrollo neuronal, no, totalmente normal, ¿no? Estos pacientes, por ejemplo, tanto pacientes con síndrome de Cruzón, con algunas craniosinostosis, en algún momento de su diagnóstico, de su tratamiento, se pueden hacer distracciones, así como nosotros hacemos distracción de la mandíbula, del maxilar, también existe distracción de la órbita, de los huesos del cráneo, pero eso ya lo maneja el neurocirujano, ¿ya? Ya nosotros no, solamente nosotros nos enfocamos en el tercio medio y en el tercio inferior, ¿ya? Pero más allá, o sea, alguna alteración dentro de la función cerebral, no. No, la siguiente pregunta me dice, ¿podría repetir lo que era el hipertelorismo? Ya, el hipertelorismo, a ver, como les mencionaba, era, nosotros acá tenemos una distancia, ¿no? Entre ojo y ojo debe haber una distancia adecuada, ¿no? La distancia intercantal, por ejemplo, si medimos entre canto interno de ambos ojos, la distancia intercantal, ¿no? O la distancia entre ambos ojos, ¿no? Si esta distancia está aumentada, se le denomina hipertelorismo. Dice, en todos estos síndromes, el tratamiento es la distracción osteogénica, va a depender. En algunos van a requerir injertos, ¿no? Eso ya, por ejemplo, cuando es, por ejemplo, del maxilar, la mandíbula, nos funciona muy bien la distracción osteogénica, ¿ya? Pero en el caso de, por ejemplo, en craneosinostosis bien severas, muchas veces requieren injertos. Eso ya va a correr en parte del neurocirujano, ¿no? Pero algunos requieren injerto y a veces colocan injerto de costilla para poder reconstruir la parte del cráneo. Si tuvieran alguna otra pregunta, doctores, concerniente a los temas que hemos ido tratando, por ejemplo, hemos tratado temas de principios básicos, la valoración del paciente, las posiciones del cirujano, el manejo de pacientes con enfermedades sistémicas, que es un tema bastante, muy, muy bonito, y los defectos, ¿no? Muy bien, doctores, creo que no tenemos alguna pregunta. Me encantaría saber si todo está muy claro, qué les ha parecido la clase, qué hay por mejorar de repente, toda esa, como ese feedback es para hacerlo más constructivo. Yo sé que son 4 horas, son bastante cansados, el tiempo es bastante extenso, pero he tratado de organizar las clases para que sea lo más ameno y sea más participativo. Por aquí me hacen alguna pregunta. A ver, me dicen un rato. Dice, doctora, la epinefrina, ¿cuál es el límite que se usa en pacientes hipertensos moderados? Mira, en todos los pacientes hipertensos,
leve, moderado, severo, lo que se recomienda es máximo de usar lo máximo 2 cartuchos de anestesia. No hay que excedernos de más de 2 cartuchos de anestesia. Hay algunos que también me ha tocado, ¿no? En algunos alumnos, algunos internos que tengo, que todo paciente hipertenso me le colocan anestesia sin epinefrina. Y, por ejemplo, para hacer una extracción de cualquier diente superior e inferior de la parte anterior, suficiente con un cartucho de anestesia. ¿Ya? Cuando uso 2 cartuchos de anestesia, así sea paciente hipertenso o no, en cuando vamos a hacer cirugía de terceros molares, ¿no? O que voy a hacer de primer, segundo molar, por ahí de repente uso 2 cartuchos de anestesia, ¿no? Pero, por ejemplo, hablando de dientes del maxilar superior, suficiente con un cartucho de anestesia. Y todos mis pacientitos me dicen, doctora, pero ¿por qué no le pone anestesia sin epinefrina? Porque sí puedo usar epinefrina en estos pacientes. No me tengo que exceder, lo sé, pero con lo que vaya a ser una técnica infiltrativa, con anestesia con epinefrina, no me voy a exceder con un cartucho de anestesia y me va a facilitar el procedimiento. Va a haber buen tiempo de latencia, ¿no? Voy a poder trabajar tranquila, voy a poder trabajar sin mucho sangrado, ¿no? Porque muchas veces le temen usar a la anestesia con epinefrina en pacientes hipertensos. Ahora, otra cosa que también me ha pasado es que a pacientes diabéticos, mi doctora le pido anestesia con epinefrina o sin epinefrina, pero en pacientes diabéticos no tiene nada que ver la epinefrina, ¿no? En pacientes que hayan tenido, pues, infartos agudos de miocardio, ¿no? Que hayan sido muy recientes y que requieran anestesia dental, o que requieran un procedimiento eh, una extracción dental urgente, ¿no? Que requiera una extracción dental urgente, que el cardiovascular te está solicitando que le saques el diente porque está produciendo o tiene riesgo de producir una endocarditis bacteriana, que yo sé, ¿no? Pero que es urgente, en ellos sí, de repente voy a usar anestesia sin epinefrina, ¿no? Pero de ahí en todos los pacientes puedo usar, ¿ya? En pacientes hipertensos no hay que excedernos más de 2 cartuchos, ¿ya? Y si voy a necesitar más de 2 cartuchos en un paciente hipertenso, mejor le pongo anestesia sin epinefrina. Ya usé mis 2 cartuchos de anestesia con epinefrina, pero de ahí de repente me está teniendo un poco de dolor y quiero poner una anestesia intrapulpar, ya pues le pongo una mepivacaína sin epinefrina. Listo. Y ahora lo que sí vamos a recalcar es que en pacientes ya con una hipertensión severa, eh, en ellos sí no, pues no, primero hago que se controle la hipertensión y recién lo trato, ¿no? A ver, aquí hagamos una regla de tres simples. ¿Dónde vamos a encontrar más epinefrina? ¿En un anestésico de 1 en 100.000 o de 1 en 80.000? Encontramos más epinefrina claro, de 1 en 80.000, ¿no? Entonces, si es de 1 en 100.000, de mucho mejor manera, máximo 2 cartuchos. Ahora, y también hay que tener en consideración cuando usemos anestesia sin epinefrina, hay que trabajar bastante rápidos porque su tiempo de latencia es mucho más rápido también, ¿ya? Porque la epinefrina lo que nos da, pues, es la vasoconstricción y nos ayuda a que el tiempo de latencia del anestésico sea mayor también. Y va a depender todo, como les dije al principio, todo depende de la valoración del paciente, ¿no? En el cual vamos a hacer una buena historia clínica que nos va a llevar a un diagnóstico bien certero y a un plan de tratamiento estructurado, ¿no? Entonces, al tener un plan de tratamiento estructurado, vamos a saber qué tiempo de operatorio nos va a tomar, qué anestésico debe usar, que todo eso.
En pacientes con antecedentes de infarto de miocardio, ¿el uso de lidocaína con epinefrina es necesario o debería ser sin epinefrina? Si la uno va a ser de acuerdo a la interconsulta que nos va a indicar el cardiólogo cuánto de epinefrina va a ser. Por lo general, el cardiólogo te manda anestésicos sin epinefrina. Entonces, si ya está por escrito anestésico sin epinefrina, lo que nosotros tenemos que hacer es anestésico sin epinefrina. Porque si no pasa algo y nos van a chancar porque han usado anestésico, si acá está escrito que sea anestésico sin epinefrina. Ahora, eso es lo que por lo general, en la práctica diaria se ve que los cardiólogos te mandan a usar este anestésico sin epinefrina. ¿Por qué? Por la arritmia que pueda tener el paciente y en ello sí un poco de epinefrina va a producir o puede producir, llegar a producir un preinfarto, ¿no? En ello sí mejor es usar nuestra lidocaína sin epinefrina, perdón, nuestro anestésico sin epinefrina, ¿no? Que puede ser nuestra mepivacaína.